Pues venimos de una época donde había ocurrido las Torres de Babel. El pueblo desafiaba directamente a Dios, el hombre estaba desafiando a Dios, retando a Dios directamente de quién necesita un Salvador. Pues si hay que ir al cielo, podemos construir una torre e irnos al cielo nosotros mismos. Entonces Dios, derrumbando esa torre, los dispersó. Era un tiempo de los Nefilín, donde pues la maldad había llegado a los hombres, había corrompido por completo. Y en esa situación donde no miraban a, a Dios ni miraban el pacto, Dios escoge a una persona que era fiel a Dios, que miraba a Dios, que tenía ese corazón de buscar a Dios. Ese es Abraham. Y le escoge y le llama y le dice esto, Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. El título del mensaje de este domingo es El Evangelio en mí. El Evangelio en mí. ¿Qué poder tiene este Evangelio en mí? Abraham recibió esta bendición. Él recibió el Evangelio, recibió la promesa, el pacto de Dios. Y no había persona más importante en la tierra que Abraham. Dios le bendijo sobre todas las personas, sobre toda la situación. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te bendijere. Por ti serán origen de bendición, serás origen de bendición para todas las familias. Tú fíjate qué bendición. ¿Por qué? Eso es por el Evangelio. No es por quién era Abraham o qué tenía él o sus posesiones, su economía, su posición en la sociedad. No era eso, sino que Dios estaba con él y él tenía ese pacto de Dios. Por eso, el título de hoy, de esta semana, es El Evangelio en mí. El Evangelio en mí. Os bendigo para que seáis las personas que tenéis el Evangelio. Os bendigo para que seáis las personas que le dais prioridad a llenaros del Evangelio. ¿Cuál será la persona que más bendición ha recibido en esta tierra? La persona que más bendición ha recibido en esta tierra es aquella que vive con la gracia de Dios. Por eso os bendigo para que podáis estar llenándoos de la gracia de Dios. Mi prioridad cada día, cada semana, en el culto del domingo, ¿qué tengo que hacer? Llenarme de la gracia de Dios. ¿Por qué? Si no es por gracia, no puedo tener victoria. Si no es por gracia, no puedo vencer a la oscuridad. Si no es por gracia, me muevo acorde a mi experiencia, mi pensamiento, mis emociones, y todo eso me lleva a engaños. ¿Qué es lo más importante y lo que yo necesito? La gracia de Dios. Por eso vosotros que sois creyentes, que sois hijos de Dios, lo primero que tenéis que hacer es llenaros de la gracia de Dios. Deseo que viváis con la gracia de Dios, porque por gracia es que vivimos y que seamos llenos de esta gracia continuamente. Si esto es así, no hace falta crear las respuestas. Es que tenemos que recibir esta respuesta y como que generamos una respuesta. No hace falta, de verdad. Solo recibiendo la gracia de Dios, Dios solito nos trae las respuestas, acorde al horario, acorde a lo que vamos necesitando. Por lo que no intentéis aferraros a algo pensando que es vuestra respuesta. Encargarlo a Dios. Como os dije la semana pasada, de verdad, creer en Jesús y encargarle todo a Dios. Si esto es una respuesta que Dios ha preparado para mí, aunque parece que se está alejando, llega un momento que Dios la hace volver y no la trae no trae solo esa respuesta, sino que la trae con otras muchas más sobre mi vida. Dios obra así. Vosotros llenaros de la gracia de Dios, llenaros de la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. No hace falta usar mi humanismo para crear respuestas, sino que Dios trae las respuestas. Si esto es así, de verdad, no hace falta usar ese humanismo. Porque si yo empiezo a usar humanismo, esto se vuelve canal para Satanás. Si yo empiezo a usar un humanismo para generar respuestas, para crear respuestas, para reunir gente, para aparentar algo, eso se vuelve el canal por el que Satanás empieza a obrar. Hoy estamos aquí en el taller de Eduardo. No hace falta generar respuestas de verdad, solo recibe gracia. Alinea tu corazón, tu pensamiento, tu vida con la gracia de Dios. Entonces vas a ver cómo Dios trae las respuestas. Es que parece que la situación se aleja, que todo se tuerce y se va alejando. Cada vez parece que vamos más para atrás o que mi negocio va más para atrás que para adelante. No importa.
aunque parece que se está alejando algo en mi vida, si de verdad es lo que Dios ha preparado para mí, la respuesta que Dios tiene para mí, Dios lo hace volver, lo trae en su horario y lo trae con muchas más respuestas. Tenéis que creer en esto. Os bendigo para que creáis en esto. Para eso, ¿qué hace falta? Que yo me esté llenando de la gracia de Dios. Si yo cada día me lleno de la gracia de Dios, no caigo tanto en incredulidad. ¿Por qué lo veo todo que se tuerce? ¿Por qué veo que no tengo respuestas? Es porque caigo en incredulidad. Lo veo todo con los ojos de la incredulidad. Pero de verdad que no es así. Dios está obrando en vuestra vida. La situación de Abraham tiene que salir de su casa y su parentela. Tiene que abandonarlo todo porque ya allí todo el mundo se había corrompido, estaban retando a Dios, habían alejado de Dios, la maldad había llegado al corazón de los hombres. Era esa época en la que estaban viviendo, donde se habían levantado ya héroes que van en contra de Dios, humanos, personas de ese tipo. Si Dios ha preparado algo para ti, no tengas duda que Dios te lo va a traer. Puede que pase un largo tiempo, pero si de verdad es algo que Dios me ha dado, aunque parezca que se aleja, vuelve incluso con otras respuestas aún mayores. Entonces, ¿cuál es la mayor gracia que podemos recibir? Que en mi vida, en mi línea familiar, esté obrando la simiente de la mujer, Cristo. La mayor gracia que podáis recibir es que Cristo sea el dueño de vuestra vida, que Cristo esté gobernando vuestra vida, esté mirando, esté obrando por delante, por detrás, que Dios que conoce vuestro pasado, vuestra línea familiar, que empiece a obrar en vuestra vida, en vuestra línea familiar, en vuestros hijos, es la mayor gracia que podéis recibir. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciendo? Que Cristo sea dueño de mi vida. La semana pasada os dije, creer en Jesús. Esta semana, ¿qué os dijo? ¿Qué os digo? Poner a Cristo como el dueño de vuestra vida. De verdad que Cristo sea el dueño de mi vida. Por eso, el Evangelio en mí. Si Cristo es el dueño de mi vida, entonces nadie ni nada os podrá tocar. Ningún desastre os podrá destruir. ¿Por qué? Porque Cristo es el dueño de mi vida. Por esto, aunque tenga una fe pequeña, lo venía hablando en el coche con Laura, aunque tenga una fe pequeña, confiesa a Cristo. Aunque tenga una fe pequeña o aunque todavía no me funcione del todo el Evangelio, Cristo es tu Cristo. Cristo es mi Cristo, aunque todavía parezca que mi problema no ha sido solucionado, aunque parezca que todavía soy engañado en mi pensamiento o que todavía tengo un problema espiritual que no es solucionado, aún así, confiesa a Cristo. Aunque no te funcione del todo, Cristo es tu Cristo. Aunque no pueda dar mi vida todavía y devocionar por el Evangelio todavía porque me siento fatal y me siento que estoy en medio de problemas y que soy yo la que necesito ayuda. Aún así, Cristo es mi Cristo. Tienes que confesar esto. Confiesa a Cristo, disfruta de Cristo. Y este es el camino para que puedas vivir. No hay otro. Tengo que ser capaz de confesar a Cristo, aunque no me funcione, aunque esté fatal, aunque esté en medio de situaciones indignantes y problemas, tengo que ser capaz de confesar a Cristo. Si tengo un poco de fe para confesar a Cristo, de verdad, no te derrumbarás y Dios empezará a edificar tu vida sobre esa confesión. En medio de dificultades, aunque hayas tocado fondo, confiesa a Cristo. Disfruta a Cristo. Confiesa que Cristo es el dueño de tu vida, que esa simiente de la mujer, Cristo, que es la respuesta de Dios para el hombre, está obrando en mi vida. Esa es la mayor gracia que tú puedes recibir. Hay dos tipos de personas, las que en medio de problemas ven la mano de Dios y las que no lo ven. ¿Cuál tendrá más futuro? De verdad, el creyente que ve el plan de Dios, la obra de Dios, la mano de Dios, en medio del fracaso ve el nuevo comienzo, no ve el fracaso. Ve la respuesta de Dios, ve lo que Dios ha preparado para él, lo que él está trayendo, lo que Dios está trayendo para tu vida. Incluso ahora, Cristo que está con nosotros a través de su Espíritu, él está obrando. ¿Quién es este Espíritu? Jesucristo nos lo presentó como el Consolador. El carácter en coreano, cuando Jesucristo presenta a este Consolador, eh, tiene esa palabra en coreano tres significados que se ven en la palabra. Es protector, el Espíritu es el que me protege, el que me da gracia y el que me enseña. Ese es el Espíritu que habéis recibido vosotros, no de esclavitud, no el que os condena, sino que os ha traído el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús está en vosotros, que os está guiando todo el camino, que ha guiado toda vuestra vida, porque es dueño de vosotros.
que os protege, que os da gracia y os enseña lo que tenéis que aprender y tenéis que ir viendo. Sabiendo que Dios, eh, sabiendo Dios, perdona, que nos faltan muchas cosas, que tenemos muchas carencias, que no lo hacemos bien, que somos muy emocionales, que nos movemos por las heridas, que tenemos nuestra experiencia, aun sabiendo Dios todo esto, ¿qué ha enviado? A Cristo. ¿Y cuál es la promesa que nos ha dejado? El Espíritu Santo. Los no creyentes viven con sus conocimientos, con el dinero, con su posición en la vida. La relación familiar de estas personas acaban siendo destruidas por estas cosas. El no creyente vive con este pensamiento. ¿Cuánto dinero tengo? Es lo más importante. ¿Cuánto dinero puedo ganar? ¿Qué posición tengo? ¿Cuánto puedo influenciar a los demás? Viven este tipo de vida, pero el resultado es que su vida y su relación familiar acaba siendo destruida. ¿Por qué? Estas cosas no son las respuestas, es más, te destruyen. De verdad, vivir con la gracia de Dios, llenaros de la gracia de Dios. Hay muchos élites que tienen todo, que tienen todo esto de lo que hablo, pero ellos o sus hijos sufren por problemas espirituales graves. Por eso vosotros llenaros de la gracia de Dios. El Evangelio en mí. De verdad, el Evangelio está en vosotros. Dios levanta a la persona que recibe gracia de Dios. Aunque estéis en el lugar más bajo, aunque no os funcione nada, aunque no tengáis nada, si recibís la gracia de Dios, si sois las personas que tienen el Evangelio, Dios levanta a la persona que recibe gracia. Si vosotros recibís gracia a través de la palabra cada semana, si la palabra os habla y empezáis a edificar vuestro pensamiento, vuestro corazón, vuestra vida a raíz de la palabra cada semana, vais a ver que Dios obra, que Dios obra de esta forma. Por eso, levantaros. Dios levanta a la persona que recibe gracia, le abre las puertas y le hace prosperar. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace esto? Dios, al igual que lo hizo con Abraham, lo puede hacer con tu vida. Solo aférrate al pacto. De verdad, Cristo ya lo hemos aceptado. Lo hemos aceptado como nuestro dueño y Señor. Hemos hecho esa aceptación. Nos hemos vuelto hijos de Dios. Ahora, ¿qué hay en ti? El Evangelio es lo que hay en ti. Vosotros, o la mayoría, pensáis que como creéis en Dios, vivimos acorde a la palabra, ¿verdad? Lo siento, pero no es así. La mayoría de los casos, la mayoría de los creyentes piensan que como ya han aceptado a Jesucristo en su corazón, viven acorde a la palabra, pero no es así. Lo siento por decir esto, pero es la realidad. Por eso el creyente está siendo engañado. Vivimos con nuestro pensamiento, acorde nuestras experiencias. Incluso creemos en Dios, es verdad, pero creemos en un Dios acorde a nuestros moldes del pasado. Hacía fórum durante esta semana, en el Darapán. Y me acuerdo que aquí, la semana pasada, que también estuvo Damaris con nosotros, pues hacíamos fórum y hablábamos de la mochila, ¿no? Entonces, hablando con Yolanda, de que, claro, ella no conocía a Dios o no se había acercado en la fe cristiana hasta que nos ha conocido a nosotros y ha empezado a conocer el Evangelio, ¿no? Entonces Damaris le decía, pues qué bien, porque lo vas a recibir todo de una forma más natural, no tienes esa mochila que todos teníamos de una fe cristiana que no era sana dentro de un misticismo o un legalismo o una religiosidad, sino que pues al ser no creyente y recibir el Evangelio, lo vas a ir recibiendo tal cual, pues te lo están explicando el Evangelio tal cual es. Pero hacía esa reflexión con Yolanda, pues es verdad, Yolanda no tiene esa mochila cristiana evangélica que a lo mejor otros hemos podido tener, pero tiene otras mochilas, como todos, porque todos venimos del mismo lugar. Tendrá una mochila diferente de no creyente y ahora en su fe, pues cree en Dios acorde a sus moldes, a sus pensamientos. Y esto, si no lo cambiamos ahora que estamos en el principio, pasan 15, 20 años, 30 años haciendo la vida de fe y siguen creyendo en Dios acorde a sus moldes. Uno que viene del catolicismo cree en Dios tal cual lo ha experimentado, tal cual lo ha conocido él, acorde al Dios que él conoce. Acorde al Dios que él conoce, lo va experimentando y vive con esos pensamientos. Así es el creyente. No hemos cambiado nada.
Por eso cualquier situación, problema en la que nos enfrentamos dentro o fuera de la iglesia, ¿qué ocurre? Que se vuelve un problema para mí. Se vuelve un problema para mí, no va conmigo, no concuerda conmigo, no puedo ir junto con estas personas. Eso es lo que ocurre en la vida del creyente. ¿Por qué? No han cambiado nada. Siguen creyendo en la fe acorde a mi pensamiento. Siguen pensando en la fe o siguen creyendo que ellos viven acorde a la palabra, pero viven acorde a su pensamiento, a sus experiencias en su vida de fe, porque ya he hecho mi vida de fe 40 años y no hemos cambiado nada. Tenemos que cambiar esto. En la Biblia no habla de que no viene persecución a la iglesia. Mirad el libro de los Hechos. Jesucristo ascendió a los cielos y se juntó la iglesia en el aposento alto de Marcos, la iglesia primitiva. Y desde ese momento que estaban juntos venían conflictos, problemas desde dentro de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia se generaban problemas y también desde fuera atacaban a la iglesia. ¿Cómo actuaban los creyentes? No se lo tomaban como problemas, sino que en cada momento que Dios traía un conflicto o una crisis o un problema, en cada momento que cogían al evangelista y lo mataban o lo metían en la cárcel, la iglesia se ponía a orar unánimes. Unos hermanos se llevaron la ofrenda, tocaron la ofrenda y la iglesia se levantó a orar unánimes y restauraban su espiritualidad. Al orar unánimes espiritualmente se restauraba su espiritualidad y de esta forma Dios traía mayores respuestas. ¿Qué ocurría? El problema no era un problema para ellos. Ese problema se volvía la plataforma o el canal para recibir una respuesta aún mayor. Mataron al evangelista y se esparció el evangelio por todo el mundo. Desde hoy, poner el evangelio en mí es lo más importante, poner el evangelio en mí. El primer punto del mensaje de hoy, ¿cuál es? El dueño. Cristo tiene que ser el dueño. El título es El evangelio en mí. ¿Qué es esto? Primeramente, que Cristo sea el que esté obrando en mi vida, el dueño de mi vida. El segundo punto, ¿qué es? Al igual que el título, el evangelio en mí. Si de verdad el evangelio está en mí, si esto es así, si está entrando en ti todos los días este evangelio, este te cambiará, porque el evangelio tiene este poder. Si tú te estás llenando del evangelio todos los días, si estás recibiendo gracia de Dios todos los días, Dios levantará la obra de recreación en tu vida. Por eso, amontona el evangelio en ti. ¿Qué quiere decir? Júntalo, amontona la gracia de Dios de aquí, de allí. Recibe gracia, llénate de gracia continuamente. Amontona el evangelio, la gracia de Dios en tu vida. Si meditas, escuchas, te llenas del evangelio, esto se va amontonando en tu vida. Se va amontonando en tu vida. Y un día verás que estás disfrutando del evangelio. Y un día te darás cuenta que estás recibiendo gracia del evangelio. Si te llenas del evangelio, recibirás eh, la respuesta del evangelio. Jesucristo lo dijo. Solo hay que mirar el árbol para ver el fruto. Y es que es así. Un manzano va a dar manzanas. Un peral va a dar peras. Un naranjo va a dar naranjas. Si yo me lleno de incredulidad todos los días, si estoy pensando todo el rato en la incredulidad, en el problema, en que mi vida es un asco, que mi vida va fatal, que esto es indignante, solo vas a ver cosas indignantes en tu vida. De verdad, desecha todo ese pensamiento, quebrántalo en el nombre de Jesucristo, porque a veces no podemos pararlos. Es que es lo peor del hombre, que no podemos parar nuestros pensamientos cuando nos sentimos agobiados. Dale una patada a esa mochila y confiesa, soy hijo de Dios. Si te lo tienes que hacer repetitivamente, hacer la oración y repetirla, que por eso la oración concentrada que yo os he dado, hacerlo repetidamente. El 393, confesarlo continuamente. Dios Trino que está conmigo, que obra con la palabra. Jesús, que es el método, que me da vida, que obra en mí, el Espíritu Santo. Las bendiciones del trono sobre mí. Repítetelo. Lo tienes transcrito, léelo las veces que necesites para cambiar tu pensamiento. A voz alta, eso es la meditación. Si vemos en hebreo la palabra meditación, no, nosotros pensamos que es estar en silencio completo, haciendo así, y pensar solo en mis cosas, o poner la mente en blanco, no. La palabra meditación es cuando lees la palabra de Dios en voz alta, o cuando estás orando con la palabra de Dios en voz alta. No hace falta que gritéis. Cuando uno está leyendo la palabra de Dios en voz alta es lo mejor, porque lo estás viendo, lo estás confesando y lo estás escuchando. Eso es meditar. Estás leyendo la palabra. Vete de tu tierra,
y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios os ha dado esta promesa: a través de vosotros otros recibirán el Evangelio, a través de vosotros otros predicarán este Evangelio. Tomadlo como vuestro pacto, y veréis que Dios lo va a hacer. Testigos de la evangelización del mundo, eso sois vosotros. No es que vosotros la hagáis. Un no creyente escucha eso y se ríe. Evangelización del mundo, pues anda que no queda, pues anda que no suena eso a grande. Claro, pues es que Dios es grande. Y no es que lo hagamos nosotros, sino que lo hace Dios. Eso es lo que Dios lo hace, eso es lo que Dios hace y nosotros lo vemos de esta forma. Claro, no conocen a Dios ni conocen lo que está haciendo. ¿Cómo lo van a entender? Si yo me lleno de incredulidad, te viene la incredulidad. Ese es el fruto de tu vida. Si continuamente te quejas o te quedas en tu herida, toda tu vida serás esclavo del mundo y de esa herida. No quiero decir que esa herida no esté ahí, que no sea verdad. Está ahí y cuando te la tocan, sangrará y te saldrá tu herida. Pero si estás pensando todo el rato en tu herida, serás esclava de esa herida durante el largo de toda tu vida que vivas en este mundo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio si no la respuesta a esto? ¿Qué es el Evangelio sino la respuesta de Dios al hombre? Esas noticias, buenas noticias, que Dios ha enviado al Salvador para que pueda salir de ese estado espiritual. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, Génesis 1:27, que Dios nos creó a su imagen y semejanza para estar juntos con Él. Eso es el Evangelio, que tú puedas estar junto con Dios. Eso es el Evangelio. Pero no viven de esta forma, viven acorde a su pensamiento. Viven mirando qué es lo justo o lo injusto, la ética, la moral, la cultura, la experiencia. No podrás ser feliz con estas cosas. No podrás ser feliz con los estándares que marca el mundo. ¿Qué es el Evangelio? Que tú disfrutes que Dios está contigo. Eso es el Evangelio. 24 horas con Dios. Amontona este tiempo en tu vida. Recógelo continuamente. Ponlo en tu vida. Esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Génesis 1:28. Que disfrutes el poder del trono. El poder del trono en tu vida. Este es el mensaje que no le entró a Adán y a Eva y por eso perdieron toda la bendición. Quedaron separados de Dios bajo la obra de Satanás y en pecado. ¿Qué necesitaba Adán y Eva? Pues un pastor que los dijera: Adán, cógete este pacto, la imagen de Dios en ti. Eva, disfruta del poder del trono. 1:27, 1:28. Alguien tenía que haber ido a visitarles a darles esa palabra. No os mováis, coger esta palabra, pero no. Ya vino la serpiente y les quitó esa palabra. Eso es lo que le faltaba a Adán y a Eva, lo tenían todo. Sojuzgaban la tierra, la fructificaban, lo hacían todo. Necesitaba un pastor que les dijera: Adán, el 1:27 es el tuyo, no te olvides, la imagen de Dios, eres creado a imagen de Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios, para vivir mirando a Dios. Entonces serás feliz. Eva, no hagas otra cosa, solo disfruta de esta imagen y disfruta de que Dios te lo ha dado todo, que gobiernes o juzgue la tierra y ya está. Pero perdieron ese pacto. 24 horas, disfruta de esto. Pero el hombre quedó separado de Dios al perder este pacto. ¿Qué le vino en ese momento? Miedo. A Adán y a Eva, al quedar separados de Dios, le vino miedo. Cayeron en pecado, muerte espiritual, y quedaron bajo la obra de Satanás. Satanás continuamente influenciando su vida. ¿Dónde van a ir? Ni con dinero, ni graduado del mejor, ni con la lotería, ni de la mejor universidad, nada. ¿Dónde van a ir? Con miedo, en pecado y bajo la obra de Satanás. No importa, todo lo que parezca que te vaya bien y el éxito que puedas tener es falso, es un engaño de Satanás. Por eso Dios, ¿qué prometió? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Cristo, que vendrá a aplastar la obra, aplastar la cabeza de Satanás, que vendrá a deshacer la obra de Satanás. Para eso vino Cristo, para morir, para pagar por la condenación del pecado, que trae condenación y maldición, para abrir ese camino a Dios y restaurar esa imagen de Dios en ti. Por eso Génesis 3:15, simiente de la mujer. Cristo, cuando se aferran a Él, viven.
Éxodo 3:18, en el momento que aferrados al pacto de sangre, a que Cristo iba a venir a derramar su sangre, cuando el pueblo de Dios se aferró a este pacto y puso la sangre del cordero en las puertas, todos los desastres de las 10 plagas se pararon y fueron libres de toda esclavitud. En ese momento que pusieron la sangre, se bloquearon los desastres. Yo veo a Juana, veo a Roma, son lo más importante. Los niños son lo más importante. ¿Por qué? Un adulto no cambia, no cambia fácilmente. ¿Por qué no cambia? Porque cuando eran niños les entró algo y eso es, eso es el que habla de quién es Juana. ¿Quién es Juana? Pues habla su pasado. Su pasado habla de quién va a ser Juana, de dónde, qué ha venido, cómo ha vivido. Por eso, qué importante que ahora estén entrando dentro del Evangelio. Cambiar eso a un adulto, Dios lo puede hacer. Lo hizo con Pablo. Pero claro, la mayoría no hemos visto a Jesús cara a cara como Pablo lo hizo. Por eso, a mi hijo, a Roma, la corriente del Evangelio. ¿Qué es la corriente del Evangelio? ¿De dónde viene el Evangelio? ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es la corriente del pacto y la evangelización del mundo? Que él pueda estar viviendo dentro de esa corriente del Evangelio, que pueda estar dentro de la corriente del pacto, de cómo fluye ese pacto y estar dentro de la evangelización del mundo. Eso es lo más importante que él pueda recibir. La mayor gracia que él pueda recibir, que pueda ver ese pacto en su vida. No saben quién es Dios, ni qué está haciendo Dios. ¿Cómo van a recibir las bendiciones de Dios? Abraham entendió en ese momento quién es Dios y qué es lo que Dios está haciendo. Por eso pudo dejar su casa y su familia, su parentela, e ir a otra tierra a ser extranjero. Si el Evangelio está en mí, Dios va preparando tu recipiente. Hablaba de camino aquí al taller donde estamos dando culto, a la iglesia. Me hablaba de camino aquí a la iglesia. Hablaba con Laura. Si el Evangelio está en mí, Dios va preparando el recipiente del Evangelio. Si vosotros recibís el Evangelio, recibís gracia, os llenáis de gracia, Dios va preparando vuestro recipiente y acorde a ese recipiente van a venir las respuestas. ¿Qué entrará más agua en este vaso o en una botella? En la botella entra más. ¿Por qué? El recipiente de la botella es más grande que el de un vaso. Si yo me lleno del Evangelio, mi vida, mi disfrutar del Evangelio se va ensanchando. Entonces, aunque vengan problemas, tengo esa soltura de ponerlo delante de Dios, de decir, vale, de ir guiando, de ver cuál es la respuesta. De verdad que no os tenéis que preocupar. Por eso, el tercer punto hoy, el recipiente del Evangelio. ¿Cuál es este recipiente del Evangelio que todo creyente ha de tener? Cristo. Con Cristo, Satanás, el pecado, el respaldo del infierno ha sido vencido. Ese es tu recipiente. Que con Cristo, Satanás ya no tiene poder sobre ti, está derrotado. Con Cristo, el pecado no trae condenación sobre tu vida. Con Cristo estás junto con Dios. Tu respaldo ya no es el infierno, sino que es el reino de los cielos. Ese es el recipiente del que tiene el Evangelio. Que Cristo, con Cristo tengo la victoria. Para salvarme y librarme de esto, Dios envió a Cristo. Uno se tiene que dar cuenta. Ah, por eso Cristo. Por eso mi vida iba así. Por eso yo caminaba de esta forma. Pero con Cristo, por eso Dios envió a Cristo para librarme de todo esto, para cambiar mi vida, para salir de todo esto. Al aceptarlo, me vuelvo hijo de Dios. Lo hemos aceptado, Jesucristo está en nuestro corazón. Lo hemos aceptado como dueño y Señor. ¿Qué ha ocurrido en ese momento? Mi identidad y autoridad ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? De estar bajo la autoridad de Satanás, con ese problema espiritual de estar en oscuridad con la influencia de Satanás, de ser hijos del diablo, a ser hijos de Dios, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Mi identidad ha cambiado, soy una persona nueva, soy otra persona, soy hijo de Dios, tengo el respaldo de los cielos. Cuando oro, Dios me escucha y me responde. El Espíritu Santo está en mí y me va guiando, soy esa persona. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. De verdad, repetíroslo a vosotros. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. ¿Quién eres? Eduardo, ¿tú quién eres? No eres otra persona. Eres hijo de Dios, que eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en ti, está obrando en ti, te está guiando, te está enseñando, te está protegiendo.
Cuando oras en el nombre de Jesucristo, Dios obra y trae respuestas. Y tienes una autoridad para quebrantar a Satanás, un respaldo espiritual para atar a Satanás, para comisionar, o sea, los ángeles están a tu servicio y para conquistar, proclamar el Evangelio y tener esa conquista. El recipiente del Evangelio, aquel que se llena de la gracia, aquel que recibe el Evangelio. Hoy, recordar esto, esta semana, aunque sea esta frase, que el Evangelio se esté amontonando en mí, que esté amontonando, como haciendo una montaña de la gracia de Dios todos los días. Entonces un día vas a ver que estás disfrutando del Evangelio y tu recipiente se va ensalzando, se va ensanchando. ¿Qué es eso? El recipiente con Cristo. Cristo está en mí. Satanás ha sido derrotado. Ya no tengo condenación por el pecado. He salido todo respaldo del infierno. Ahora soy hijo de Dios que ha cambiado mi identidad y autoridad. Y aquel que tiene el recipiente del Evangelio es aquel que está en la cumbre espiritual. ¿Quién es esta persona de la cumbre espiritual? El que ve la respuesta en el púlpito. ¿Por qué para la gente este culto no es importante? ¿Por qué la gente el domingo no se levanta a dar culto a Dios? Porque no ve la respuesta en el púlpito. Porque no ve la bendición de Dios en su vida a través del culto. Por eso dan culto cuando tienen tiempo, cuando les viene bien, o cuando echan de menos a algún hermano y quieren ir a, bueno, voy a ir a ver a Eduardo que hace mucho que no le veo, a ver qué tal está. Y así pues, aprovecho, doy culto, veo a los demás y van a la iglesia pues por eso, ¿no? Ese no es una cumbre espiritual. El que está en la cumbre espiritual, cada semana la palabra le habla a su vida y ve la respuesta. Aunque se tambalee, aunque ocurren ciertas circunstancias a lo largo de la semana, ¿qué ve? Que Dios le habla a través del púlpito. Ese es el que está en la cumbre espiritual. La persona que recibe estas respuestas o que ve eso en el mensaje de Dios en el púlpito, no es igual a la persona que se mueve con su pensamiento, experiencia, emoción, ni mucho menos. Se está moviendo con lo que Dios le está dando. ¿Será lo mismo? O sea, que tú puedes ir lo mismo que lo que Dios te puede dar. No, lo que Dios te da de verdad es diferente. ¿Cuál es la persona que está en hombre espiritual que tiene este recipiente del Evangelio? Aquel que lo hace todo en oración. Cuando ocurre algo, no se mueve por la circunstancia o se derrumba, sino que empieza a orar y a recibir la guía. Eso lo hace el que está en la cumbre espiritual. Uy, qué problema, que este hermano o que esta, sino que a través de esa situación voy recibiendo la guía. Voy recibiendo la guía. ¿Cuál es la persona que está en la cumbre espiritual? Todas las personas son puerta. Aquel que está en la cumbre espiritual ve que cada persona es una puerta para el evangelismo. Entonces os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestra vida. Recordarlo, es la conclusión. El evangelio en mí. No hay nada más preciado, no hay nada que pueda cambiar tu vida, no hay nada que pueda hacer que tu vida cambie. Si el evangelio entra a tu vida, la obra de recreación que se levanta. Si te llenas de la gracia de Dios cada día, Dios levanta a la persona que recibe gracia. No lo olvides. Ni yo soy mejor que nadie, ni el otro hermano que recibe más respuestas es mejor que nadie, ni lo está haciendo mejor, por eso recibe respuestas. No, es la gracia de Dios. Si tú te llenas de la gracia de Dios, Dios te hace prosperar. Dios levanta tu vida. Espera y lo verás. Pon el Evangelio simplemente en tu vida. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has dado la gracia para creer que Jesús es el Cristo, el dueño de nuestra vida. Ahora te pido, Señor, que nos guíes con ese espíritu que tú nos has regalado para que podamos estar viviendo una vida, un día a día, llenándonos de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.